comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. La semana pasada tuvimos una plática, hace unos días, con el licenciado Óscar Lara Aréchiga. Hoy pues está de nuevo aquí con nosotros. Él es subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua. Y vamos a continuar con el tema porque el tema nos quedó corto. Es un tema muy importante, el tema del agua a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema políticas públicas hidroagrícolas ante el cambio climático. Antes de pasar con el licenciado Óscar Lara Aréchiga, déjeme comentarle acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con el licenciado Óscar Lara Aréchiga, vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto. Quédese con nosotros, no se vaya. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán. Les recuerdo que estamos en cobertura estatal y nos puede también ver desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter en @Héctor o en Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa, usted lo puede buscar en el canal de YouTube, teclee mi nombre Jesús Héctor Muñoz Escobar y ahí aparecerá desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar con el licenciado Óscar Lara Aréchiga. Bien, el licenciado Óscar Lara Aréchiga lo comenté hace rato, él es subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua. Óscar Lara, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, un saludo a ti y a tu amplio auditorio de Acontecer. Bien, gracias, Óscar. Bien, pues hace unos días nos quedamos con un tema muy amplio, muy importante, el tema del agua, y que tiene que ver pues ahorita el agua es un recurso prioritario. Nos comentaba en el programa pasado, así como una especie de resumen, los cuatro compromisos que hizo el presidente Enrique Peña Nieto aquí a su visita a Sinaloa, nos los desglosó, y también la importancia del cuidado del agua y cómo cada día es más importante tener conciencia. Nos habló también de las presas, del número de presas, alrededor de 4,000 presas en el país, y Óscar Lara, él es el responsable, de acuerdo a su nuevo cargo, precisamente con todo lo que tiene que ver con la infraestructura hidroagrícola. Bien, pues Óscar, preguntarte cómo ves el tema ante los retos y ante el cambio climático. Bueno, definitivamente que el reto de la adaptación y de el manejo del cambio climático en nuestro país es fundamental y estratégico para todas las entidades. Y así hemos visto cómo en los últimos 2 años el país ha sido impactado por heladas, por sequías, por inundaciones. Ya el año pasado, no hay que recordarlo, más de la mitad del territorio nacional observó una sequía no presentada en los últimos 50 años. Incluso tú eras diputado federal, traían ahí como a 11 entidades federativas, no recuerdo ahí. En el tema de la sequía fueron 22 entidades, pero en el tema de las heladas del 2011 fueron 11 entidades federativas precisamente, dentro de las que la más afectada, hay que recordarlo, fue nuestro querido estado, y por eso en esa ocasión tuvimos una
participación muy activa, todos los diputados de Sinaloa, miembros de la 61 legislatura, para gestionar recursos con la Secretaría de Hacienda y que pudieran canalizarse a lo que se le llamó la resiembra en Sinaloa y que por fortuna dio éxitos desde el punto de vista productivo muy importantes. Pero esto ha tenido un impacto secundario muy importante también en nuestra economía, y así en el 2013, hoy que tenemos de nuevo una helada en el mes de enero, bueno, pues ya nuestras presas estaban agotadas, ¿no? Entonces eso trajo como consecuencia que no hubiese la capacidad para dar el agua a los productores que permitieran resembrar todas las tierras que se les dañaron por esta condición climatológica. Pero si no analizamos este tema a nivel nacional, en los últimos 2 años y medio, México ha sufrido daños económicos, tanto en las áreas productivas como en la infraestructura de nuestras ciudades, por el orden de los 450,000 millones de pesos. 450,000. Cifra que equivale al Producto Interno Bruto de la agricultura en un año. De esa dimensión, bueno, pues es el daño que ha habido en nuestro país por las condiciones adversas del cambio climático. ¿Nos repite la cifra? 450,000 millones, más de 450,000 millones. Bueno, pues estamos hablando de una parte muy importante casi del presupuesto nacional del país, casi. Pues en términos del presupuesto nacional para el 2013 representa como el 12% del presupuesto total, pero hay que dimensionarlo mejor en el aspecto productivo. A ver. El PIB nacional agrícola, lo señalaba en el programa anterior, es del orden del 3.1%. 450,000 millones de pesos es casi el 3% del PIB nacional del 2012. Pues es una cifra terrible, pero real. Así es. Entonces, esto pues necesariamente ha obligado a que el gobierno de la República tome medidas muy precisas a ese respecto. Y el presidente Peña Nieto, el día 22 de marzo pasado, con motivo del Día Mundial del Agua, ahí dio a conocer pues una serie de políticas públicas que vamos a desarrollar y que ya estamos desarrollando algunas de ellas precisamente para que nuestro país tenga una mejor actuación, tenga una mejor forma de enfrentar las inclemencias del cambio climático y que estos procesos nos permitan irnos adaptando de una manera menos impactante en la forma negativa que le ha pegado a México en los últimos años. Bien, licenciado Oscar Lara Arechiga, vamos a ir a un corte. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en @HectorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Oscar Lara Arechiga. Bien, Oscar, antes de ir a un corte nos platicabas acerca de los impactos del cambio climático. Ahora, las políticas públicas ante el cambio climático del presidente Enrique Peña Nieto, ¿cuáles son? Bueno, en primer término, tenemos la responsabilidad de dar un servicio eficiente y adecuado en lo que se refiere al abasto de agua, no solo para el consumo humano, sino también para los otros usos que son los comerciales, industriales y por supuesto el agrícola, que es el principal consumidor de agua en nuestro país. El agrícola. El agrícola representa el 77% de los
del consumo nacional de agua en México. ¿Y luego, quién le sigue? Y luego sigue el urbano, que tiene el 14%, y el resto lo tienen los usos industriales. Sin embargo, hay que recordar que nuestra Constitución establece en su artículo 4 la responsabilidad del Estado mexicano para asegurar un uso, una dotación de agua en condiciones y accesibles para su consumo humano. Y en ese sentido está definido un programa muy específico que no corresponde a mi área manejarlo, lo maneja la Subdirección de Agua Potable y Saneamiento en un esquema de coordinación nacional con los estados y con los municipios. Por otro lado, la otra política que estamos desarrollando es el agua para la seguridad alimentaria. Como bien lo saben, uno de los principales temas que aqueja a nuestro país en este momento es la pobreza alimentaria. Más del 50% de la población mexicana observa algún índice de pobreza alimentaria. Y en ese sentido estamos comprometidos a que exista el agua adecuada y suficiente que permita que nuestro país genere los alimentos que demanda la dieta del pueblo mexicano y que además generemos excedentes en otros tipos de productos para poder generar las divisas que nos permitan también complementar la producción nacional y que la canasta básica de productos no presente presiones inflacionarias como se han venido observando en los últimos años. Por otro lado está el tema de la administración sustentable del recurso hídrico. Ya lo hemos estado comentando en otros foros y aquí lo reitero, es imprescindible darle el valor estratégico y económico que le corresponda al agua. No es posible que estemos desperdiciando el agua en las cantidades que lo hacemos en todos los usos, pero de manera particular, por ser el consumidor más grande, el sector agrícola es en donde tenemos estrategias muy puntuales al respecto que las vamos a orientar en primer lugar a modernizar infraestructura que se permita beneficiar casi el 20% de los un poco más de 6.4 millones de hectáreas que tenemos bajo riego. Y asimismo vamos a construir infraestructura que nos permita incorporar nuevas áreas de cultivo. Ya lo comentaba en el programa anterior, en el caso concreto de Sinaloa, está la presa Santa María que va a aportar 28,000 hectáreas, está el proyecto de Picacho, en donde de manera coordinada con el gobierno que encabeza Mario López Valdés, estamos trabajando para implementar 17,000 hectáreas nuevas de riego. Y además estamos trabajando en otras entidades del país que son grandes usuarias de agua subterránea, en programas de modernización de pozos, con el propósito de reducir la extracción, aumentando la eficiencia de estos pozos y mejorando la conducción del agua hacia las parcelas para tener ahorros en ese sentido. Y finalmente tenemos la política pública de la seguridad hídrica y en ese sentido el presidente ha instruido ya 2 programas al respecto. El primero de ellos lo dio a conocer en Durango, que es el Programa Nacional contra la Sequía, que a través de este programa y de manera interinstitucional, con la participación de 11 dependencias del Gobierno de la República, se están desarrollando acciones y estrategias para prevenir la falta de agua, sobre todo en lo que se refiere al consumo humano. Y en lo que se refiere al consumo agrícola, hay en proceso de establecer un programa de coordinación institucional, SAGARPA, Comisión Nacional del Agua, para impulsar de manera conjunta distintos programas de inversión en infraestructura, pero sobre todo programas de siembras que respondan
a la calidad de la tierra y a la disponibilidad del agua en presas y en el subsuelo, para que de esa manera se programen cultivos de baja demanda de agua en las regiones en donde ésta presenta importante escasez. Bien, ahora vamos a ir a un corte, pero al regreso me gustaría preguntarte, ese tema lo hemos discutido aquí con Jorge Kondo, con varias personas que le conocen el tema. Sin embargo, la pregunta sería, el adelanto, es ¿qué va a pasar con los que no hagan caso de esa recomendación? Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos platicando con el licenciado Oscar Lara Arechiga. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Oscar Lara Arechiga. Antes de ir a un corte, Oscar, bueno, nos mencionabas tú de que precisamente ahora lo que busca la dependencia a tu cargo es precisamente eficientar el uso de agua, que precisamente los cultivos, en las zonas de cultivo, bueno, el agua, todo va a depender del agua, de la zona, precisamente para tener un uso eficiente del agua y que los cultivos sean los apropiados. Mi pregunta es, y varias veces la he hecho yo aquí, los usuarios o los propietarios de las tierras, de alguna manera, ¿cómo les harán caso a ustedes? Porque no hay una ley. No, efectivamente, ese es el principal reto que tenemos de cara a los problemas de falta de agua para uso agrícola. No creemos, y no creo yo en lo personal, que una ley es la que vaya a hacer que los productores cambien. Lo que tenemos que hacer es que ellos se convenzan, y debo de reconocer que en el caso concreto de Sonora y Sinaloa estamos viendo mucha actitud de cambio en ese sentido. De hecho, el próximo viernes, el viernes 3 de mayo, vamos a realizar una reunión aquí en Sinaloa con la presencia del señor gobernador y todos los módulos de riego del estado para definir una estrategia de manejo del agua en lo futuro. Y en esta reunión ya el principal tema va a ser el agua medida a nivel de parcela. El agua medida por volumen y no como hoy que se entrega por parcela. Por el otro lado, estamos trabajando, lo señalaba hace un momento, en la suscripción de un convenio de colaboración con Zagarpa. A través de ese convenio se van a establecer, entre otras cosas, ya lo comentaba, la planeación agrícola en base a la disponibilidad del recurso, pero también se va a establecer el mecanismo para expedir el permiso único de siembra. Ese permiso único de siembra va a ser el instrumento que el productor, los bancos, los proveedores del sector van a tener que tomar en cuenta, porque no se le va a dar agua a la persona o al productor que no cuente con ese permiso único de siembra. Entonces, ese permiso único de siembra es un mecanismo nuevo. Es un mecanismo que ya existe, pero que en el caso concreto de Sinaloa, por ejemplo, no lo otorga la coordinación entre el módulo, entre los que administran el agua, que en este caso son los distritos de riego, y la autoridad que hace la planeación agrícola, que en este caso es la Zagarpa. Entonces, a través de un convenio, como ya lo hacemos en otros estados del país. ¿Cómo en cuáles? En Tamaulipas, por ejemplo, en donde ahí se establece el permiso de siembra, lo otorga el distrito de riego. ¿Y lo respetan? Y lo respetan. Bueno, es una buena noticia. Y ese es un instrumento que lo vamos a ligar también con la banca de desarrollo y con los propios bancos, y ya sabrá la institución financiera que quiera otorgar un crédito a un productor que no tenga ese permiso único de siembra, y él tendrá que correr el riesgo, porque la ley a mí me permite no entregarle agua al que no tenga permiso de siembra. Bueno, pues ese es fíjate que es un dato muy interesante que nos das. Sí. Y Ahora,
Adicionalmente, tenemos que desarrollar otros mecanismos para fortalecer el sector. ¿Cuáles? Y por eso estamos buscando, y ante la realidad de que los recursos fiscales no son suficientes para financiar la infraestructura, la nueva ni la modernización de la que ya existe, estamos buscando nuevas fuentes de financiamiento. Y aquí queremos aprovechar la figura que ya existe a nivel nacional de la participación público-privada. De hecho, en días recientes tuvimos la oportunidad de viajar acompañado por organizaciones de productores, por representantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. Fuimos a ver en otros países modelos de administración y de inversión. Fueron del a agua. Ucrania, ¿no? Algo así. Fuimos a Marruecos, y fuimos a España, tuvimos la oportunidad de analizar 3 proyectos importantes en este sentido y creemos que a partir de esas experiencias y con las adecuaciones que se requieren hacer para nuestro país, estar en posibilidades de que para finales de este año podamos dar a conocer un nuevo esquema adicional para financiar la modernización y tecnificación del riego a nivel nacional. Bien, pues es una noticia muy importante, sobre todo eso que comentas, Óscar, el permiso único ese que se va a dar, pues yo creo que urgía eso ya, urgía. Ahora, algo que, Óscar, bueno, ya comentaste el tema de la participación público-privada. Ahora, aquí los retos desde tu punto de vista para el sexenio. Bueno, en primer lugar, el reto más importante es lograr que las organizaciones de productores que son los concesionarios del agua agrícola en nuestro país y que son los concesionarios de la infraestructura de riego, logren consolidar sus organizaciones. Hemos visto en los últimos 2 años, sobre todo, a nivel de Michoacán, Guanajuato, Sonora y Sinaloa principalmente, problemas en las organizaciones de los módulos de riego. Y eso obviamente tiene una repercusión importante en la calidad de la administración del agua. Por eso el reto que tenemos es hacer que estas organizaciones adquieran una madurez tal que les permita tener tranquilidad administrativa, tranquilidad en su vida interna, para que puedan cumplir correctamente con esa gran responsabilidad que tienen a nivel nacional de administrar casi 55,000 millones de metros cúbicos de agua que se utilizan para la producción agrícola en nuestro país. Por otro lado, también tenemos que lograr una mayor capacidad técnica de estas organizaciones, y por ello, lo comentaba en el programa pasado, vamos a implementar con la participación de todos ellos un programa nacional para reducir al menos en un 15% el consumo del agua. Y finalmente, el otro tema que tenemos que fortalecer es la capacidad técnica de todas las instituciones del sector público para apoyar a los productores y para apoyar al sector rural a que realmente cumpla con el reto de avanzar en el objetivo de lograr una soberanía alimentaria en México. Bien, pues Óscar Lara Arechiga, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, y quedaron algunos puntos, pero creo que lo más importante ya se dijo. Te comprometemos para que en unos próximos meses nos hagas una visita aquí, otra vez aquí en el estudio. Doctor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias al auditorio y por supuesto que estaremos atentos a la nueva invitación para estar aquí en Acontecer. Gracias, Óscar Lara Arechiga. Bien, pues hoy, como les decía, hoy nos acompañó el licenciado Óscar Lara Arechiga. Él es subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua. Y nos habló, pues, nos desglosó el tema muy importante, las políticas públicas hidroagrícolas ante el cambio climático y los retos. Yo les agradezco a ustedes, pues, que nos hayan visto, y nos vemos en otra ocasión con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.
comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.